Yani. Ok. Profe, buenos días, buenas tardes, perdón, soy María José, pues ya me llamé. También le llamé. Para mí que están terminando de almorzar y están lavando los dientes o algo así que les hagan un poquillo tarde. Profe, buenas tardes, ¿ya me llamó? A todos los llamé. Bueno, aquí estoy. Bueno, ok. Dudas con respecto a al portafolio. Dudas antes de entrar en materia hoy, la clase. La clase de hoy la tenemos que ingresar en el portafolio. Sí, esa es una de las desventajas de haberles dado más tiempo. No, pues no desventajas, sino Yo ya pues una terminé de mi las portafolio. situaciones. Ah, no, no ha terminado todavía. Ay, profe. Profe, yo tengo una duda, es que vieras que yo no tengo pantallazos de las clases y yo leí por ahí que se podía buscar imágenes relacionadas, pero me está costando un montón porque los temas son como muy amplios, entonces no me cuando busco imágenes me salen como artículos y cosas así. Concretamente, ¿cuáles son las clases que tiene dificultades para encontrar imágenes? Ya, profe, la verdad que casi que todas. Yo estuve buscando cosas como de las lenguas romances y me salen otras cosas que no sé, como unas listas de idiomas, pero no pareciera que están correctas. Vamos a ver cómo me va a mí en la búsqueda. Profe, disculpe, María Paula, presente, es que se me fue la luz cuando estaba pasando lista, me sacó Ok. la reunión. Vamos a ver. A mí, por ejemplo, donde dice lengua de romances, acabo de dar en el buscador y en la parte de imágenes, me aparecen mapas, mapas con colores de dónde son esas lenguas romances y cuáles son. Aquí hay una imagen bien bonita que dice Portugal, España, que hablan en Portugal, portugués. En España, castellano. Y catalán también. En Francia, francés, por Sí, ejemplo. profe, yo estuve viendo esos mapas, pero me Ese confundía puede porque ser. no traen como todas, entonces yo Ah, no no, sé no, si no, son... no, no. Con que sea algo ilustrativo. Con que sea algo ilustrativo. Ahí más bien disculpe Y que... en cada que- diapositiva tiene que ir una imagen. No necesariamente. A ver, el objetivo del portafolio de evidencias es centralmente algo que les puede ayudar a ustedes. No es tanto para mí, es para ustedes. ¿Por qué? Porque cuando en algún momento lo del español de América y lo de hoy del español de Costa Rica, principalmente, lo de la lingüística, eso es materia que ustedes van a dar en algún momento. Y Y bueno, varios temas, todo lo que es fonética también, la gramática, vimos el concepto de lingüística, todo eso. Lo de la lengua romances también es cultura general para ustedes, eh, el latín, todo eso ustedes, cuando necesiten dar alguna clase, ahí tienen la materia bien organizada. Principalmente es lo otro. Cuando yo reciba el portafolio de ustedes, quiere decir que voy a leer qué fue lo que les dejó cada una de las sesiones, qué fue lo que entendieron, qué fue lo que más les llamó la atención, qué fue lo importante de cada clase. Si ustedes consideran que nada fue importante, un día tal vez pueden anotarlo, no hay ningún problema. Eso es lo que yo más voy a valorar. Yo por ejemplo, si usted me dice, de la clase tal, no encontré ninguna imagen, o por ejemplo, yo no lo voy a exigir así como 100% que en cada diario, cada sesión tenga una imagen o tres imágenes. Incluso, por ejemplo, si ustedes
me dan una buena explicación quizás, o se demuestra que sí dominaron la materia ese día y no tienen ninguna imagen, yo por supuesto que voy a valorar más la información. Entonces, Profe, ahí yo se lo que estaba requiere, diciendo es, ahí se requiere juicio crítico de parte de ustedes para valorar qué peso le dan a cada uno de los temas. Entonces, yo no puedo decirles que todas las diapositivas tienen que tener imágenes, y ahí quedará a criterio de ustedes. Una evidencia, alguien me había dicho por ahí también, una evidencia, a ver, cuando yo hablo de evidencias pueden ser imágenes, pero puede ser también qué evidencia más importante que un comentario que ustedes hagan sobre la importancia de haber conocido la diferencia entre latín clásico y latín vulgar. Yo esta materia, por ejemplo, considero que es una novedad para mí porque hasta donde tenía claro, nada más sabía que existía un latín y no la diferencia entre latín clásico y latín vulgar, que es esta y esta. ¿Listo? Pueden hacerlo en primera persona. Las diapositivas, el, el, cada uno de los días, no hay ningún problema. Lo que sí creo que sí debería ir en C o en impersonal con C es la introducción y la conclusión. Cuando hablamos de el impersonal con C, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, en lugar de decir, yo considero que el objetivo principal de un portafolio de evidencias es mostrar mi conocimiento adquirido en el curso. Eso así no. En lugar de decir yo considero, pueden decir se considera o se valora como uno de los objetivos principales del portafolio acumular el material para el curso, etcétera, etcétera. Siempre se observa, se considera, se piensa, se valora. Ese es el impersonal con C. No hablar en primera persona. En la introducción y en la conclusión. ¿Qué más? profe, que yo lo que estaba haciendo también era poner los links de los textos que usted nos envió, También. como para apoyar un poco la idea. Muy bien. ¿Qué más? Les doy tiempo por si tienen apuntado las dudas o por si no se les ha ocurrido nada o por si tal vez tenían algo y se Profe, les ha olvidado. ¿Sí? una pregunta, digamos, lo hacemos todo corrido, digamos, yo tenía pensado como porque yo soy de esos que tienen que hacer las cosas como coloridas o algo para que capte mi atención. Ujú. Y no sé, tenía pensado como hacer de algunas semanas tipo esquema, ¿se puede? Sí, O claro. no? No, Sí. claro que sí, Ah, no hay bueno. ningún problema. Usted es más estructurada, dice, como más Ajá, y es que de no lo sé, es como concreto, para que me llame ok. más la Sí, atención, sí, es como para que me den ganas de estudiarlo. eso está muy bien. Profe, yo tengo una duda Ajá. dudísima. Vamos a ver. Lo que hay que hacer es en Word recapitular las clases, hacerle una introducción y bueno, el desarrollo es lo de las clases, el resumen de cada una y la conclusión, pero no entendí lo de meter No, imágenes. no. La introducción y la conclusión, por aquello, para que quede claro, es para todo el trabajo. No es que van a hacer una introducción y una conclusión de cada uno de los días. Eso es lo primero. Y lo de las imágenes, profe. Sí, es lo que yo decía, si ustedes quieren, qué sé yo, cuando estén hablando de la romanización o algo así, si ustedes quieren en el documento que elaboraron,
incluir una foto, no sé, del Coliseo Romano, pueden hacerlo. Entendido, gracias. Ujú. Buenas tardes, profe. Ujú. Sí, ya pasé lista. Sí, claro. Sí, es que recuerde que yo siempre llego un toquecito tarde, entonces Ah, era sí. por aquello. Y otra Ujú. consulta, si uno tiene ya el diario, bueno, de filología listo, se lo puede mandar. A excepción, digamos, de la clase de hoy, viendo a ver qué vemos hoy. Perdón, disculpe, es que estaba... Es que yo tengo ya el diario casi hecho, Ajá. porque desde la primera semana que usted nos dijo, yo cada semana lo hago, digamos. Y si hago como un resumen y le pongo una imagen o dependiendo, usted había dicho que si gustábamos podíamos poner solo imágenes del tema basándonos en, ¿verdad? Y ya lo tengo casi listo, solo me falta la semana de hoy. Exactamente, sí. Entonces lo puedo enviar, no sé, entre estos días o sería hasta el otro sábado. Yo voy a crear el evento hoy ¿En y dónde? En... en Teams. Lo Ah, que ok, tienes es, lo que tiene es un cierre, pero si ustedes lo envían antes, no hay ningún problema. no hay ningún Así yo problema. de una Ok. vez voy sacando los promedios más rápido. Ah, ok, sí, para que le sirva mejor a usted también. Listo, gracias. ¿Ok? Profe, buenas tardes. Sí, yo igual que la compañera ya casi lo tengo listo, solamente me faltaría como esta última sesión. Lo que pasa es que en la parte de la conclusión no me extendí tanto, digamos, no abarqué como una hoja, porque como le digo, o sea, en la introducción sí, pero en la conclusión no, no sé si tengo que como hacer la hoja completa. Yo creo que sí, porque ahí ustedes tienen que aprender, ya en algún momento, si me los encuentro en el curso de comunicación, que creo que este cuatrimestre no lo voy a dar, voy a dar otro, voy a dar uno que se llama Introducción Textual a la Lingüística 1, de 3 a 5, Teoría Literaria 2, de 10 a 12, Literatura Clásica Griega y Latina, a las 7:45 de la mañana, y Seminario 3, esos no son de ustedes. Pero si me lo llevo a encontrar en algún curso, sí les voy a exigir que por lo menos esas partes donde ustedes van a sentarse y a escribir un balance sobre lo que les dejó, ya sea un trabajo, ya sea una investigación, en este caso en la clase. Entonces tienen que responder a las siguientes preguntas. Por ejemplo, eh, si considera que después de haber realizado este diario y de haber cubierto toda la información y de haber abarcado todos los contenidos, eh, ¿cuáles fueron los conceptos más importantes para usted, de los cuales no tenía antes algún tipo de conocimiento, valga la redundancia? ¿Qué aspectos de lo estudiado me va a servir para mi quehacer docente en un futuro? ¿Cuál es la importancia general, después de haber estudiado todo esto, de la filología para los profesionales en educación y principalmente en español? ¿Y qué aspectos se pueden incorporar para, para mejorar ese aprendizaje? Esas preguntas ustedes no es que las van a escribir en la conclusión, sino son ideas que yo les doy para que desarrollen en las conclusiones. Entonces, yo no sé, o sea, desde mi punto de vista creo que esas partes del documento
claro, para ustedes es difícil quizás porque están empezando, pero siempre hay bastante que comentar y que desarrollar. Entonces, la animo a que aproveche este tiempo y saque un ratito ahí para valorar esas ideas que yo le doy y escribir un par de párrafos más, por lo menos. Profe, Ujú. ¿eso lo podemos hacer en PowerPoint o tiene que ser solamente en Word? Las dos, cualquiera de las dos. Bueno, Buenas, profe. Es que tengo una duda. Ujú. Es acerca de la materia. Las lenguas romances en total son 9. Algunos dan, pues, más, son como 13, pero en realidad, con que ubiquen unas 9 o 10 es suficiente, porque sí hay como 13. A nivel general, ¿cuáles son las que yo valoro más? Está el castellano, está el portugués 2, catalán 3, francés 4, italiano 5, rumano 6, sardo 7, provenzal 8. Y ahí entran varias otras, que son las otras lenguas como las de Gallego. gallego, asturleonés, navarro, aragonés, otras más ligadas a diferentes territorios de España, pero pueden ser esas. O sea, principalmente, incluso pueden, a ver, las lenguas romances principales, vuelvo y repito, castellano, portugués, catalán, francés, italiano, rumano. El castellano, obviamente, no sé si ya lo repetí. Digamos que esas son las 7 más importantes. Ya después de ahí varias bueno, y el catalán. Ya después de ahí hay varias que ya no se utilizan tanto, como el sardo, como el véneto, que es de Venecia, el rético, el mismo astur-leonés, el navarro-aragonés, todas esas, astur-leonés, navarro-aragonés, desaparecieron porque lo que se habla es español ahora. Entonces, entonces, con que ubiquen las más importantes y algunas otras, para mí es suficiente. Yo no voy a pedirles exactamente que digan la cantidad exacta, pero que mencionen las más relevantes. Gracias, profe. Ujú. Profe, yo tengo una consulta que es Habla. respecto a un concepto de, disculpen los camiones, pero es que yo vivo muy cerca de la calle. Yo Es también. que, Muchas es que la clase pasada, bueno, se habló sobre los tipos de español, que depende de la variedad geográfica o la variedad social, pero no me acuerdo si era diatópico, porque la computadora me lo corrige y no me deja poner diatópico, dice que está mal escrito, y me pone que la única es diatónico, pero si mal no estoy enterado, se había dicho diatópico, ¿no? Que es la variedad geográfica de una lengua. Sí, Qué raro. Ok, dia- es que la computadora, no diatópica es lo sé, geográfico. ajá, es que no sé por qué me corrige las palabras, por ejemplo, diastático, yo lo tengo como diastráctico, no sé si lo escribí bien o es sin la C, y me lo corrige. No sé cómo se escribe. Diastra- Si me podría decir cómo se escribe diastráctico y diatópico. Diatópico, diastrático. Si quieres se lo dicto, así una por una se lo recito. Ajá, ajá, por favor. Diastrático. D-I-A-S. Dias. Luego T-R-A. Luego T-I-C-O. Diastrático.
Esa es la variedad social. Diatópico es la variedad geográfica. ¿Y la otra cuál era? Diafásico. No sé si eso venía ahí también. No recuerdo en este momento. Diatópico era la otra, si no me equivoco. Diatópico, diastrático, diafásico, que tiene que ver con el contexto o la situación comunicativa. Bien, entonces, ok, ¿algo más? Solamente, gracias. Si hay que sacrificar toda la clase y llegamos a la 1:30, a las 2:30 o 3 y siguen con las preguntas, no importa. Por eso no se preocupen, no se guarden nada. Profe, una pregunta. Este, Esto es mejor que lo que hicieron la vez pasada en el chat de WhatsApp, que lo saturaron, entonces, adelante. en la lección pasada en la que subió usted a WhatsApp, Ajá, la que grabó, había una parte que usted hablaba del yeísmo. ajá. Este, me llamó la atención la parte del Río de la Plata, creo que es, Ujú, ujú, que habla acerca de la pronunciación de la Y, ujú. bueno, el yeísmo pero en esa parte solo en Argentina y Uruguay, Sí, no entendí muy bien si era que eran todo Argentina o todo Uruguay o solo en esa parte de ahí que decía. bueno. Hay algunas, eso es principalmente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que es la capital y la parte, digamos, por fuera de la capital, pero que también sigue siendo parte de la provincia de Buenos Aires. Marca mucho ahí en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, que eso es la zona de Rosario. Hay unas zonas en donde no hay tanto yeísmo o no hay yeísmo, como por ejemplo, vamos a ver, Córdoba no es tan yeísta, los cordobeses no son tan yeístas, tampoco los tucumanos, tampoco los tucumanos. Entonces, el yeísmo es una variante fonética en Uruguay sí, casi todo Uruguay, y en Argentina es la dominante, pero no se habla. No todos los argentinos pronuncian con yeísmo, no todos. Eso es lo fundamental. Es un rasgo característico como tal del país y también de Uruguay, pero no todos lo hablan, lo pronuncian de esa manera. Gracias, profe, es que tenía esa duda ahí. Ya que usted está tocando esta clase, voy a hacer una pregunta entonces. De acuerdo con las diferentes teorías, ¿cuál es el español que llegó a América principalmente? Ese primer español. ¿Quiénes eran los portadores de esa primera oleada de españoles que llegaron a América y cómo era su español? Profe, lo que entendí fue que habían llegado varios, religiosos, culto, y bueno, llevaban unos como esclavos, entonces que era el vulgar, Ujú. y eso es lo que recuerdo ahorita. Un español más popular. Ok. ¿Alguien tiene algo que agregar en cuanto a eso? No era el reino de Castilla, profe.
Bueno, profe, yo lo que recuerdo es que hubo una base que, si no me equivoco, era la sevillana o algo así, que es la que ingresa a América y que por eso, bueno, se ingresa ese tipo de español, pero que, si no me equivoco, era Amado Alonso, un teórico, que dijo que para él la base real era aquí lo tengo, pero dice que la base se debe medir a través del proceso de nivelización del siglo XVI y siglo XVII, que es cuando llega el español castellano, si mal no recuerdo. Excelente. No, no sé cuánto tardé yo en explicar eso, no sé, tal vez fueron como 15 minutos o algo así, y usted lo resumió en cuestión de un minuto. Eso es, digamos, la primera oleada de españoles provenían justamente de Sevilla, pero ya después, por ese proceso que hablaba la compañera, es un periodo largo. Y se hablaba incluso de varios siglos, de 2 siglos por lo menos, o de 150 años, en donde el español que conocemos como español de América estuvo en constante evolución. Por ejemplo, de esa primera ola de españoles, que en buena parte tenía esa influencia de Sevilla, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que en ninguna parte de América se pronuncia la Z como la pronuncian los españoles. Pero ya después, más adelante, como le indica efectivamente Amado Alonso, está este proceso de nivelación en donde se va a imponer, así como se impuso en España, esa variante o esa variedad o ese castellano, ¿verdad? Ese castellano. Entonces, eso es lo que dice la compañera, es muy cierto. Es un proceso largo para saber esos rasgos característicos del español de América. No hay que dejarse llevar por nada más por los primeros que llegaron, no. Recordemos que las primeras expediciones apenas eran como llegar a las costas, ver qué hay, y bueno, luego regresamos. Un carácter exploratorio. Pero esas primeras expediciones no son definitivas en cuanto al tipo de español que hablamos nosotros, aunque sí influyó. Y ya lo definitivo fueron las oleadas después, donde el castellano fue el que más importancia tuvo y ya se denomina español, ¿verdad? Cuando ya podemos hablar del español de América, el español como un idioma, digamos, oficial, tanto en España como en América. Profe, pero aún así, bueno, en el sentido este del predominio del ceseo, en ese caso, aún queda un poco de las primeras expediciones de Sevilla, que decía que ellos fueron los que no pronunciaban bien la Z y la C, y ellos eran los que pues la pronunciaban como una S. Entonces hay personas que todavía lo hacen, entonces aún queda de esas expediciones, o sea, de Sevilla y Andaluza, aún queda un poco de ellos. Andalucía, sí. Por ejemplo, en toda América Latina, como les decía, nadie pronuncia la Z como los españoles, nadie. Pero en España, hay partes de España como usted lo dice, Andalucía, todo lo que es Sevilla, esa zona, ellos no pronuncian la Z como el resto de España, ellos hablan como hablamos nosotros, la Z y la C. ¿Qué otras diferencias hay entre el español de España y el español de América, según lo que hemos hablado nosotros un poco en el video? Además del ceseo, ¿verdad? ¿Qué otro? El yeísmo también, profe, no. Ujú.
que ellos pronunciaban la doble L, o sea, más fuerte. Nosotros lo hacemos más como una Y, como Ujú. lluvia o no sé, y así. Y yo lo hace más como no sé cómo, ¿verdad? Porque Hágalo, no puedo, inténtelo. no sé, como lluvia. Y nosotros lluvia, y ellos lluvia, con doble L. Nosotros más Vamos a... como, más relajados, como Sí, sí, más si... relajado. Ellos más marcado. Lluvia, lluvia. Nosotros, dependiendo del país, eh, es, tiende, como usted lo dice, a sonar hasta como una I, ¿verdad? Y en el caso, como ya el compañero lo manifestaba, el yeísmo, que es un fenómeno, es el yeísmo porteño, que es un fenómeno característico y todos lo conocemos en buena parte de Argentina y Uruguay. Profe, ¿y ese yeísmo que usted dice, el yeísmo porteño, creo, es igual que el yeísmo reilado o algo así? Que era, Después, que era en Río de la Plata, como Argentina y Uruguay. Es el mismo. no sé ustedes qué pudieron entender de eso, si son sinónimos o no. El yeísmo porteño y el yeísmo reilado. Sí, 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 son sinónimos del mismo fenómeno. Profe, disculpe, pero es que necesito sacarme de las dudas. El yeísmo reilado es la pronunciación de la doble L muy fuerte, o sea, es aún más fuerte que en España. El yeísmo reilado es el mismo del yeísmo porteño, que es lo mismo que decir, es un yeísmo argentino y uruguayo, que es como más bien como una fricción, ¿verdad? Los españoles tienden a decir yo, normal, yo, y ellos en show, ¿verdad? Ellos dicen yo. Entonces hay como un ruido ahí que tienen los argentinos, que es muy característico de ellos. En cambio, los españoles es más ¿verdad? Yo. Y los argentinos, yo me llamo Yamilet, es diferente. A decir, yo me llamo Yamilet, es diferente. Claro, hay otras partes. Ajá. Una pregunta, digamos, dentro de España también varía la forma en que ellos hablan, digamos, puede variar, depende de la región. Sí, sí, es lo que les decía de el ceseo, ¿verdad? Que en Madrid ellos dicen, no sé, centro comercial, como centro, pero uno va a la Andalucía, Sevilla, y es centro. Tiene mucho que ver con la influencia árabe en su momento. Entonces, eso es lo que sucede. Somos parte de la comunidad de hablantes del español, todos, del continente americano, menos algunos países como Brasil, pero, y bueno, de la península de España, pero justamente la variedad diatópica, ¿qué es lo que nos dice? Eso mismo español, por supuesto, pero cada uno tiene sus diferentes características desde diferentes perspectivas, desde el tema fonético, como es lo que hemos estado viendo, desde el tema morfológico, desde el tema léxico y desde el tema semántico, que es lo que vamos a ver un poco hoy. Entonces, es un mismo idioma, hay una Real Academia que establece las reglas de uso común entre todo,
Pero también se es consciente de que ese español varía de país en país. Esa es la riqueza del idioma. Claro, es un solo español, pero hay lo que se llama una coiné, que ahí venía en el documento, una variedad delimitada, que es la del español de América, y luego el español de España. Y en el español de América hay una serie de diferentes españoles, e incluso el español de Costa Rica. Podemos hablar del español de Costa Rica también, que es lo que vamos a ver hoy. Repito, sigue siendo el mismo español, sigue habiendo una misma gramática, sigue existiendo un alfabeto fonético, pero cada país e incluso cada región dentro de cada país tiene su marca. Hasta, profe, hasta su idioma, ¿verdad? ¿Perdón? Que, por ejemplo, cada país tiene su marca, como usted dice, y también el idioma, porque hay países en donde se hablan, digamos, diferentes idiomas, como aquí, por Ajá. ejemplo, en Costa Rica, que está en Limón, que es, todo el mundo sabe que es el patuá. Luego, Si usted le dice patois a los hablantes afro-costarricenses, se van a enojar. Eso sería inglés criollo, ¿verdad? Inglés criollo. Ni es ni patuá ni mecatelio, hace poco leí eso. Entonces, pero sí, eso es como el inglés criollo de esa parte del, del país. Ahora sí, disculpe la interrupción, continúe. bueno, sí, igual, yo soy de aquí, de Upala, y, Ujú. queda cerca de Guatuso, digamos, entonces, tengo amistades que hablan otro idioma porque son de ahí del Maleco, creo que es de los indígenas. Y Capi, ellos capi. tienen su propio idioma, digamos. Yo ando hace poco por esos lados, por territorio indígena, por algunas de esas comunidades. Y sí, efectivamente ellos todavía mantienen su lengua. Y lamentablemente todavía están luchando por un territorio que se los quieren quitar. Así como sucede allá en la zona en la zona sur. Ahí sucede lo mismo. Y si ustedes van a esos lugares, a ese territorio indígena maleco, es es bastante pobre esa región, bastante abandonada. Y bueno, lo que se dice siempre es que los indígenas son unos vagos, así como dicen de los negros y de diferentes poblaciones. Pero bueno, esa es la salida más fácil, decir eso, para ocultar una política sistemática de abandono a esas comunidades. Pero, volviendo, Profe, entonces, sí, pero la verdad es que los negros sí son vagos. Eso, eso sí es verdad. yo no sé, yo no creo que exista como un, no sé, a nivel, no sé, como genético, algo que establezca que una raza tenga no sé, un cromosomas o a nivel de su ADN, un gen de la vagancia y otras que Sí, sean las que se sí, yo superan. entiendo eso y yo siempre antes me lo preguntaba, pero vieras que eh, yo conozco mucha gente de negra, pero negra, ¿verdad? No, no esos negrillos que viven aquí, sino que realmente, o sea, que son así, digamos, de limón, limón y familia y de esos negros que se ven casi que morados. Y la verdad es que todos los que yo conozco son vagos. O sea, mi hermana de hecho que está casada con uno. Y no, o sea, es verdad, por eso es que yo digo que por algo
quizás no es que como usted dice que es genética, quizás pienso que la gente, la sociedad lo hizo o lo dijo así porque es que la mayoría de negros, del 100% de negros, quizás el 10% le gusta trabajar. Y si usted va en la zona de Limón, ¿verdad? Yo que tengo tantas amistades policías allá en Limón, la mayoría de negros de ahí se dedican al narcotráfico. Por lo mismo, porque no les gusta trabajar. A lo que yo voy es justamente de ahí, yo en lo personal no creo que, que existan, pues, eso es parte de un discurso incluso que la sociedad ha promovido, eh, que tiene connotaciones racistas, porque hay la actitud de vagancia o de personas que quizás no tienen tanto interés de trabajar, o sea, sí, eso no tiene nada que ver con un color de piel o con una raza, tiene que ver, o sea, con muchos factores. Y es más, ese tema incluso del narcotráfico también se les trae porque, pues, si realmente hubiera una sociedad que diera oportunidades a las personas más allá de las fuentes laborales que hay, tal vez haya menos gente que se dedicaría al narcotráfico. Lo más sencillo es hablar de las medidas que uno podría implementar punitivas, que eso se va a resolver con más seguridad, etcétera, etcétera, pero las razones de fondo del narcotráfico son razones estructurales, son razones Profe, de, de la desigualdad de la sociedad. vieras que eso que usted dice que mucha gente se hace que digamos, andan esas cosas por falta de oportunidad laboral, vieras que en eso sí yo no estoy de acuerdo, porque hay gente que trabaja y que tiene buenos trabajos y están metidos en eso. A veces yo siento que es que hay personas que entre más tienen, perdón, más quieren. Y No, quizás claro, dicen, ay, no, claro, es que claro. yo gano Eso muy que usted poquito, dice, entonces, eso que usted dice también es parte, eso es muy cierto, eso sí es muy cierto. ¿En qué sentido? En que estamos en una sociedad que, pues, tiene como valores supremos eh, eso, el tema de alguien, yo soy alguien si tengo más, y si tengo cierta posición y si tengo cierto poder económico. Entonces, sí, pues uno, porque, siguiendo esos modelos, pues que se promueven en los diferentes medios de comunicación, en las novelas, en la televisión, pues bueno, estamos en una sociedad que lo que importa es eso, ¿verdad? Únicamente usted mide si alguien es exitoso o no por, por el carro que tiene o por cuánto gana. ajá, Entonces, y ese sí, es parte del problema. y por eso es que yo a usted se lo digo, que en ese punto yo sí no, porque vea, un ejemplo, muchos hombres, ¿verdad? No la mayoría, pero muchos hombres eh, se meten a eso por andar en un buen carro, por andar con buenas mujeres. Y es increíble porque vieras que casi siempre que yo voy a Limón, porque yo tengo muchas amistades allá, ¿verdad? Yo voy mucho a las playas de allá también. Uno ve donde se baja un hombre de un carro, ojalá un Hilux así del año, súper, que uno dice, wow. Y atrás se bajan como tres mujeres, con aquellos cuerpazos operadas, pero muy lindas, la verdad, lo que es. Y por eso mismo, porque o sea, ellos dicen, no, estoy metido en esto, pero gano bien, tengo las mujeres que yo quiera, y mucha gente lo hace por eso, porque prefieren meterse en eso y ganar quizás millones a que ir a trabajar a una bananera, a una tienda, que quizás el sueldo es de 200 y algo por quincena, o 100 y algo por quincena. Entonces, muchas veces no es por falta de trabajo, sino es como por buscar facilidad, por decir así. Si estuviéramos en una sociedad en donde no se trabajaran
tantos días a la semana, tantas horas, y con salarios decentes, estamos hablando de una transformación profunda, no es una cuestión que se va a dar de la noche a la mañana. Si viviéramos en un mundo con esas características, créame, y con realmente oportunidades para la recreación, para la cultura, y no esos valores, créanme que no habría necesidad de que la gente tuviera que arriesgar su vida jalando droga, los famosos burros, ¿verdad? Que llaman, que, que son los que esa es de la gente que yo hablo principalmente, de las personas que, que económicamente no están muy bien y que estoy seguro que no desean para nada comprometerse a llevar en su carro un tal cargamento, y ellos son los que sufren y no los peces gordos, ¿verdad? Pero bueno, eh, a lo que quiero llegar es que la lengua, el idioma español, se nutre también, no solo, a ver, el español de América, no solo se nutre de lo que nos llegó de España, que, como ya se dijo, un primer momento es el español, es la variante de Sevilla, y más adelante la nivelación que viene con el castellano, sino también ese español de América tiene la marca característica del intercambio y el contacto con las lenguas indígenas, principalmente de la cultura maya, de la cultura inca, de los aztecas. O sea, hay un contacto. El, el guaraní, en Paraguay hay una situación de bilingüismo entre el español y el guaraní, las dos son lenguas oficiales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que marca el español de América. Tanto la influencia, por un lado, de España, como de las lenguas indígenas que ya estaban acá, las lenguas de sustrato. Y además, ese componente, ¿cómo es que se llama? Diafásico, no, diatópico, diastrático, el componente diastrático, que es las variedades sociales. Nos enriquecimos de un español de España, tanto del que hablaban los religiosos, las personas de cultura, como los privados de libertad que veían una posibilidad y llegaban acá también, de España. Los españoles trataron de deshacerse de ellos de esa manera, dejándolos que se vinieran para acá. Entonces, eso enriquece también, y eso es parte de ese español que hablamos actualmente. Bien, no sé, ¿alguna otra pregunta del tema, del portafolio? Entendería que no, entonces, continuamos. Ligado a la clase anterior, podemos encontrar también
el español, no, de hecho, que encontramos el español de Costa Rica. No sé si me siguen ahí. Sí, profesor, sí se ve. Ok, a Lady, ya que me confirmó, tal vez le gustaría iniciar la lectura. No sé si ahí se ve bien. Sí, así la veo bien. Así ya no la veo bien. Ok, ¿ahora? Sí, ahí está bien. Dice, el español de Costa Rica es la forma del idioma español que se habla en Costa Rica. Esa es la definición básica, la definición básica. ¿Qué es el español de Costa Rica? Defina qué es el español de Costa Rica. Ahí está la respuesta. Profe, pero antes de seguir, eso queda ahí, ¿verdad? En archivos. Sí. Ah, bueno, ok. Dice, desafortunadamente el territorio costarricense no cuenta con tantas descripciones ni tantos relatos de parte de viajeros religiosos o científicos como lo han tenido otros países de América Central a través de los siglos. Y eso tiene una explicación, su explicación, perdón. Costa Rica nunca fue una colonia americana que despertara un profundo afán de poblamiento o que presentara grandes probabilidades de rápido enriquecimiento como sus vecinos de Guatemala, México o Panamá, los cuales poseían prósperos asentamientos mucho antes de que se iniciara el proceso conquistador y colonizador de la última de las provincias de la Audiencia de Guatemala. En 1561, durante la colonia, Costa Rica era el territorio más austral de la Nueva España y una de las que recibió menos influencia de la corona española, a diferencia de regiones como México y Perú. A Lady, ¿qué me podría decir de ese estado? De eso entiendo que Costa Rica no estaba como tan ampliamente llena de otros pobladores que influenciaran en ella de acuerdo a las culturas y al idioma que traían. Eso habla un poco Que se mantiene como más virgen. Digamos que en ese primer momento, Costa Rica no era un territorio que quizás despertara tanto interés por parte de los españoles para venir acá, a diferencia de México o de otros, donde el afán de buscar oro motivaba expediciones más grandes. Eso por un lado. Y por otro, que no hay tanto, o sea, y va de la mano, no hay tantos registros de diarios, de documentos escritos de las personas que se asentaron acá, porque, o sea, había poca gente, pero tampoco era que no había nadie. Y de esas personas que se asentaron acá, hay poco. En la actualidad hay un académico que se llama Alexander Sánchez, que él está desarrollando todo un tema a partir de su tesis en la Universidad creo que es de Sevilla, sobre la literatura colonial. Entonces, él se dedica a investigar eso y ha sacado algunos libros, ha estado en conferencias donde dice, bueno, la literatura costarricense comúnmente se ha dicho que inicia a finales del siglo XIX. Y él lo que dice, bueno, y entonces, la literatura del periodo colonial, ¿qué? Y él se dedica a estudiar eso. Y se ha encontrado con estas dificultades, que no hay tanto. Pero que todo ese periodo desde la primera llegada de los españoles hasta que Costa Rica se convirtió en una nación independiente, entre comillas, todo ese periodo, hay una carencia o no hay tanta abundancia de manifestaciones literarias, pero ahora ahí está este académico, como les decía, que está haciendo un esfuerzo por indagar más y sí ha encontrado algunas cosas. Pero ¿por qué no? ¿Por qué Costa Rica no despertaba en ese momento un interés? Es que Costa Rica, cuando en 1502, no, vean, Costa Rica no sé, era como decir,
no sé, un pueblo bien alejado, súper alejado. ¿Por qué? Porque no éramos ni un país, éramos como una provincia. Recuerdan que en ese momento se hablaba de la Capitanía General de Guatemala, que era como un territorio unificado. Entonces, en esa Capitanía General de Guatemala, estaba Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, el puro final. Entonces, no éramos ni un país y éramos la provincia más alejada y más pequeña. Entonces no nos visitaba tanta gente y, y por eso ese español de Costa Rica todavía hay que investigar bastante sobre, o sea, como ustedes leyeron, cuáles fueron los primeros españoles que llegaron a América y el español de América y la variante castellana que se impuso. Ese estudio sobre el español de Costa Rica todavía está pendiente y lo que podemos decir es que pues era un español bastante incipiente, ¿verdad? No hay tantas descripciones. ¿Alguien quiere leer lo que sigue? Yo, profe. Yo, a ver, sí. Bueno, dice que a pesar de su pequeño tamaño territorial, cada provincia de Costa Rica cuenta con características distintivas en su trato, forma de hablar, acento y fonética. La provincia de Guanacaste, al norte, tiene mucha influencia del vecino Nicaragua. El Valle Central, Cartago, San José, Alajuela y Heredia mantienen una línea en común, pero aún así las dichos, expresiones y fonética varían de provincia en provincia y cambian según la educación y clase social del locutor. La provincia del Caribe costarricense, Limón, presenta características totalmente propias de su habla y cultura, influenciando por el inglés criollo y la inmigración jamaiquina que se dio en dicha provincia. En Punta Arenas se conservan características del Valle Central y Guanacaste. Es además donde más se registra el uso del tuteo en el país al sur cerca de la frontera con Panamá. Tengamos ahí. Muchas gracias. Ya, luego de yo hacerles esa descripción un poco histórica, ya vamos al presente y ver qué características, o más o menos a nivel general, ahí se pinta un panorama del español de Costa Rica. Ese español de Costa Rica es muy diverso para un territorio tan pequeño como el nuestro. Muy diverso, muy rico, con bastantes aportes de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades. Podemos ver cómo las personas que hablan, o sea, que el español de Costa Rica, si bien es cierto, es uno solo, no es igual el español que se habla en Guanacaste, ni el que se habla en comparación con el español que se habla en el Valle Central. Ni tampoco es igual el español del Valle Central en comparación con el español del Caribe costarricense, de Limón. No es igual, por factores culturales principalmente. Profe, eso era lo que yo estaba pensando ahora cuando usted estaba diciendo que en varias regiones de España no se hablaba igual, que todo es lo mismo, porque digamos, las personas que están más cerca, que viven más cerca de las fronteras, o ¿verdad? Todo eso totalmente cambian las palabras y el acento y también el concepto de algunas palabras. ¿Usted se equivocaba? Sí, claro que sí. No, más bien no está equivocado, o sea que tiene razón. Por ejemplo, a nivel de la variante o de la variedad geográfica, esto creo que es importante. A nivel de
variante o la variedad geográfica, a nivel geográfico encontramos en Costa Rica 3 zonas, digamos, dialectales o tres regiones, tres grandes regiones. Esta primero, la de la zona norte del país, que es Guanacaste, zona norte. La del Valle Central, que incorpora Cartago, San José, Alajuela, Heredia. Y la del Caribe. O sea, cada una de estas 3 regiones dialectales, siempre estamos hablando, ¿verdad?, de la variedad geográfica. Cada una de esas 3 tiene sus rasgos característicos que las diferencian una de otra. ¿Verdad? Por ejemplo. Profe, hay un lugar allá, no sé, es que Puriscal, es que hablan así como medio rarillo, ¿verdad? Dice uno, porque uno no entiende qué quieren decir a veces cuando esas personas hablan. Por ejemplo, aquí hay un taller que habla es de puriscaleños, y entre ellos usted los escucha hablar y uno dice, ¿qué habrá querido decir? Y hablando español, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, cuando hablamos de una variedad geográfica de la zona norte, por ejemplo, solo para que les quede una idea, en la pronunciación de la R, más adelante lo vamos a ver. Escuchan Guanacaste, puede decir ferrocarril, y yo aquí lo digo ferrocarril, porque ven, entonces hay un cambio marcado en la pronunciación de algunas palabras diferentes en Guanacaste a la variante del Valle Central. En cuanto a las formas de tratamiento, tuteo, voceo, ustedeo, en Guanacaste, el voceo es muy común en todo Guanacaste. Pero acá, en la zona del Caribe, casi nadie utiliza el voceo. Es tuteo más que todo, y el ustedeo que está en todo lado. Y en cuanto al léxico, las palabras características de cada región cambian, ¿no? Cambian. Tienen sus propios lenguaje característico. Entonces, a eso me refiero con 3 zonas o 3 variedades que están dentro de la misma variedad geográfica, que son características del español de Costa Rica. La del norte, muy influenciada por Nicaragua, la del Valle Central, y la del Caribe, muy influenciada por el inglés criollo. Continuemos ahí. Bueno, pero si quiero termino yo de leer Dice que tradicionalmente Costa Rica no ha tenido una política de aceptación de su multiculturalidad. El mayor avance que se ha dado al respecto fue la reforma del artículo 76 de su constitución política, el cual actualmente indica lo siguiente: el español es el idioma oficial de la nación. No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales. Es lo que hablábamos ahora, de que no hay un reconocimiento pleno de la multiculturalidad, aparte de los actos que hacen los gobernantes cuando inauguran una escuela o algo así, y las promesas. Fuera de eso, no hay una aceptación plena de que somos un país multicultural y diverso, en todo sentido de la palabra. ¿Cuál es la importancia del trabajo académico, del trabajo nuestro como estudiosos de la lengua? Eso es hacer ese rescate, esa vinculación nosotros como conservadores de la cultura, y cómo nosotros como filólogos o como estudiosos del español podemos ayudar a conservar la cultura mediante, o sea, dando a conocer
el aporte de las lenguas indígenas y de la cultura indígena en la lengua y la cultura costarricense. Hay toda una serie de relatos mitológicos basados en tradiciones orales costarricenses. Aquí había dioses, así como los dioses griegos y romanos, aquí había figuras mitológicas, historias alrededor de esas figuras. ¿Y las conocemos? No. Yo en el curso de literatura costarricense hice un esfuerzo importante por incorporar esta parte, incorporar tanto la literatura o las historias mitológicas u orales de la tradición oral indígena de los diferentes pueblos originarios, también esta parte de la literatura colonial y ya lo que conocemos ahora. Pero hay muy poco conocimiento y hay, lamentablemente, no hay tantos estudios. O sea, perdón, más bien es todo lo contrario. Hay una gente que está haciendo un trabajo importante de rescate de estas tradiciones lingüísticas y casi que es una carrera contra el tiempo porque muchos de los hablantes, porque a ver, cuando un lingüista va y hace un libro sobre sobre el idioma bribri, por ejemplo, las palabras principales, no sé, un estudio sobre eso, que hay bastantes, pero no lo suficientes. Tiene que sentarse horas de horas con los hablantes, con las personas que dominan la lengua. Y ya cada vez son menos porque se está muriendo también. Muchos son ya señores mayores y señoras mayores. Entonces, es un trabajo muy arduo, una carrera contra el tiempo. Pero nosotros tenemos que aproximarnos a eso. Lo cubrimos muy poco, lo incorporamos muy poco en los contenidos como educadores. Profe, con permiso. De hecho, yo escuché un día de estos un reportaje, bueno, un día de estos no, hace tiempito, y no sé si alguien hizo mención a eso, que había muerto alguien de una cultura de estas, de indígenas, y que con él moría ya ese idioma porque no se había pasado a ningún otro, ¿verdad? A ningún nieto ni nada. Entonces, que ahí ya murió. Sí, exactamente. Eso es algo muy muy difícil y mueren en el anonimato. Lamentablemente no se le da ese reconocimiento que tiene. Y como dije anteriormente, la salida es echarle la culpa a ellos, ¿verdad? Por la situación en la que están. La salida es más fácil y es por lo que se ha optado a nivel histórico. Pero así no es. Así no es. Dice entonces, ahora sí, vamos a estudiar un poquito las 4 variedades principales del español de Costa Rica. Voy a detenerme en estas 4 nada más. Quiero que las veamos. Aquí hay una terminología que me parece que todavía no la quiero trabajar con ustedes. En el curso de lingüística, si me los encuentro, tal vez sí. Pero bueno, ¿quién quiere leer variedades fonéticas? Cuando hablamos de fonética, nos referimos a la forma en que nosotros, la forma en que nosotros articulamos los sonidos para producir las palabras a nivel oral. O sea, la fonética es la rama de la lingüística que estudia cómo articulamos los sonidos, cómo pronunciamos las diferentes letras y así las diferentes palabras. Ahora sí, adelante. Ok, dice variantes fonéticas. Se refiere a la manera en la cual los costarricenses articulan los sonidos. Algunos ejemplos son A. Aspiración de la consonante D. Marcao en vez de marcado. Mercado, perdón, en vez de mercado. Usted, usted. Cambio de la vocal fuerte. Un momento. Está clara esa. Aspiración de la consonante D. O sea, que no la pronunciamos. No la comemos. Nos comemos la consonante Profe, D. pero no todo el mundo. No, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que
si usted, por ejemplo, si yo le digo a usted, yo es un lingüista, voy a hacer un trabajo sobre eso, y le digo a usted, buena, yo soy un lingüista, vengo a grabarla a usted 24 horas, ¿me deja? Usted obviamente que si tiene esa idea y tiene la grabadora ahí a la par, usted conscientemente va a hacer un esfuerzo por pronunciar mercado, pero justamente estas características de la variedad fonética son como captadas infraganti o en la naturalidad del habla de las personas. Entonces, sí se da, sí se da. Yo soy una persona que casi siempre, el usted, así es usted. ¿Qué? ¿Usted cómo está? Claro, cuando estoy acá, dando clases, acá y entre semana, uno trata de articular los sonidos de manera como lo dice la norma culta, pero en el habla cotidiana uno aspira la D. Por ejemplo, yo he escuchado a mi abuelita hablar así, pero yo creo que yo soy atravesada, pero, Pero no tanto, dice. pero, no sé. Sigo, profe. Continúe. Continúe, sí. Dice, cambio la vocal fuerte E por la débil. Despierto en vez de despierto. Continúe. Eso lo dice mi abuelita, yo no. Continúe. Ahora voy a explicar Dice, eso. cambio de la consonante H por la G. Abuelo en vez de abuelo. La pronunciación de la R como No, doble. hasta ahí. Hasta ahí, ok. Muchas gracias. Esas dos, la B y la C, son, como usted dice, muy marcado de un grupo social específico, que son los adultos mayores, y principalmente de las zonas rurales. De algunas zonas, no de todas. Entonces, estos son, a ver, estas variedades, Profe, estas características, estos ejemplos, estos ejemplos, no es que se den en todos los casos, ¿verdad? Se da en algunas personas, principalmente de ciertos sectores etarios o de ciertas edades. Estos dos, por ejemplo, como usted dice, la B y la C se escuchan principalmente en personas adultas mayores y de la zona rural, en algunas zonas rurales. Pero la primera, eso a todos nos pasa. Ahora, yo no quería llegar a esto, pero me voy a adelantar. No quería llegar todavía ahí, pero me voy a adelantar. ¿Es correcto? O sea, quien habla así está hablando mal o está hablando bien. Yo creo que está hablando bien. Porque son variaciones, dijo usted ahora que en la variedad está el gusto. Bueno, eso es una opinión. ¿Alguien tiene otra opinión? Bien, profe, está mal Profe. dicho, o sea, está hablando mal. Y ahí, profe, yo pienso Hablando que está mal. ¿Quién acaba de hablar? Además de Militz, es que la otra persona no le identifiqué la voz. Claro, Claro. Ok. ¿Por qué mal? Profe, porque se está comiendo una consonante o sí, una vocal. ¿Alguien más tiene otra perspectiva? Yo diría, profe, que en realidad sí está mal. Lo que Está pasa es mal. que yo vi en una respuesta que le hizo la RAE a una persona que le hizo una pregunta y le dijo que es que el lenguaje se va adaptando, entonces no es que esté mal, en realidad es que no lo recomiendan, fue la palabra que usó, refiriéndose a una palabra que cuando uno dice mi persona, la RAE lo que le dijo es que esa expresión mi persona se ve afectada, no sé qué quiso decir con afectada, pero que no es como que no la recomiendan, pero en realidad no es que esté mal, digamos. Uno lo pensaría que está mal, pero en realidad es que no lo recomiendan. Pero
pero sí es aceptable, digamos. Vea, ya usted tiene una posición un poco más cercana a lo que yo creo. Esto tienen que grabárselo en la cabeza desde hoy. ¿Oyeron? No podemos hablar de que una expresión, en este caso esta, fonética, digamos, y en muchas otras, pero no podemos valorarlo de que se habla bien o se habla mal. Eso no. ¿Qué es lo que tienen que decir ustedes a los estudiantes? Y nosotros, como debemos concebir esto, como lo debemos entender. Vamos a utilizar el idioma de acuerdo con la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, mercado. Si yo digo mercado. Profe, vieras qué raro, se un le corta. Yo no sé si es mi internet o su internet, pero a mí Bueno, casi no le estoy escuchando. ahora. Militza, creo que es el suyo, Aló. porque bueno, yo acá no tengo ninguna interrupción Bueno, del profesor. cualquier cosa ahí, ahí ve la clase, estamos en el minuto. ¿Qué dice ahí la? Minuto. 1:24. Ajá. Pero voy de nuevo entonces. No se trata de decir si los ticos o las personas que pronuncian así hablan bien o hablan mal. Tenemos que dar, bueno, o sea, yo lo digo porque así me enseñaron a mí y eso es lo que yo creo. Si ustedes creen, después de la explicación que yo les doy, de que decir esto es hablar mal, ahí ya cada quien jala para su saco. Pero yo lo que digo es, vamos a utilizar las palabras de una u otra forma dependiendo de la situación comunicativa en la cual nos encontremos. Situación X. Noemi está defendiendo su tesis de licenciatura en filología clásica. Y ella va a decir en algún momento de su exposición, por ejemplo, para los romanos, la palabra mercado no era importante. En esa situación, la aspiración de la consonante D no es adecuada. No es adecuada. Situación Y. Está Noemi con su mamá. Y la mamá le dice, vaya al mercado a comprar 1 kilo de papas. Y ella le contesta igual, no sé, utilizando la misma palabra. Es un contexto, una situación informal. Aquí, la aspiración de la consonante D no resulta negativa. O sea, la aspiración de la consonante D es adecuada. Entonces va Noemi al mercado y saluda al que la atiende. Ah, ¿usted cómo está? ¿Bien? ¿Y usted? Perfecto. Es adecuado, es adecuado, es adecuado. No es adecuado cuando usted lo utiliza en un contexto formal. Entonces vamos a hablar de un español pensado para ser utilizado en un contexto, en una situación y luego en otra. Todo va a depender de eso. Todo va a depender del contexto, si es un contexto formal o informal. Para el contexto formal, vamos a ubicar o a utilizar las palabras adecuadas para esa situación comunicativa. Y para un contexto informal, vamos a utilizar las palabras
acordes con ese contexto. Cuando estoy con amigos y la situación comunicativa es de confianza, de informalidad, tomando un café o en un bar, por ejemplo, la situación, esa situación de comunicación informal puede permitir usar estas palabras. No hay ningún problema. Pero si usted está dando una charla y usted es una figura de autoridad, tiene que apegarse a un español más formal. Procurar eso. Eso es lo fundamental. No es decir, si utilizamos mercado está mal. No, depende. Digamos, depende cuándo y dónde lo está diciendo. Pero, ¿Sí? disculpe. Es que me va a leer y entró mucho polvo. Creo que eso también, bueno, no le veo tampoco que esté mal por el hecho también de que no cambia el significado. Si yo digo mercado, mi mamá me va a entender que estoy hablando del mercado, independientemente de que no ponga la D, o sea, se entiende, no es como que cambia el significado de la palabra o que la persona puede entender otra cosa. Sí, ahí sí. O sea, tiene razón. Se entiende. Se entiende, pero nosotros como conocedores del idioma tenemos que tener eso presente. Esas de utilizar las palabras dependiendo de la situación en la que nos encontramos. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros como educadores ya, no sé, por ejemplo, nos mandan a una zona como Guanacaste, donde dependiendo de la zona se aspira a la S al hablar? Nosotros debemos corregir eso en el estudiante o debemos respetarlo por estar en su región. Si es en un contexto, qué buena pregunta. Si es en un contexto informal, pues no, eso por supuesto que no. Si es en un contexto formal, y es como interesante porque yo pienso en lo mismo, pero para Limón. Si yo estoy dando una clase con personas afro-costarricenses y la forma de pronunciar de ellos es diferente a la de las personas del Valle Central, por ejemplo. Entonces yo no voy a decirles, no, usted no pronuncie así tan raro, porque se aleja de la formalidad. Más bien me pueden acusar a mí por discriminación. Lo que yo creo es que sí deberíamos aplicar esa corrección, pero con la parte de lo morfológico o de las palabras y sus diferentes categorías. Por ejemplo, si yo digo en una exposición de mi tesis, independientemente de la raza o de la etnia o el lugar que sea, si yo digo, bueno, le agradezco a todas las personas, creo que en este salón habemos 15 estudiantes, eso sí tengo que corregirlo, porque para un contexto formal no existe ese habemos así, sino es hay. El verbo haber es impersonal. El O habemos variarlo por somos ahí. o estamos. Sí. O en la escritura de una redacción. En la escritura de una redacción.
yo tengo que corregirle porque es un documento formal que usted tiene que guiarse por las normas del idioma. Entonces, si usted en una redacción me escribe en base a, yo se lo tengo que corregir, porque es inadecuado según la gramática y el uso de la preposición, es con base en. Entonces usted tiene que corregir eso porque es un uso inadecuado de la preposición. Si usted en un mensaje de WhatsApp o en... Sí, un mensaje de WhatsApp, se escribe XQ o escribe eso en base a o no sé, pues ahí no es tan inadecuado, porque lo que importa es la inmediatez en la comunicación, que me entiendan lo que quiero decir. Comunicación por WhatsApp, que me entiendan lo que quiero decir. Comunicación por documentos formales, de redacción, artículos de periódico, etc. Lo más importante es aplicar las normas como debe ser, para una adecuada comunicación. Claro, ahora uno dice, bueno, entonces, eso, la comunicación informal nos coloca a todos en un mismo lugar. Yo creo que no. Yo creo que nosotros, les voy a explicar cómo me manejo yo en redes, en WhatsApp, por ejemplo, porque yo tengo Facebook y nunca lo uso, nada más para compartir información y ya. Nunca publico nada, ni subo estados de nada, o sea, soy muy aburrido. Pero en WhatsApp, por ejemplo, ¿cómo me conduzco yo cuando escribo? Siendo profesor de español, de secundaria y también formador de futuros profesores de español y profesores de español, yo tengo esa conciencia de mi responsabilidad. Entonces, yo soy, y me lo he autoimpuesto, yo en la puntuación no me preocupo por escribir los signos de interrogación al principio o al final. O sea, las dos, no. Yo casi siempre es al final, nada más. Y escribo mucho UD. Y escribo XQ también. Pero, por supuesto que cuando escribo una palabra, me tengo que asegurar de que no estoy escribiendo ojos con H. O demasiado con C, por ejemplo. ¿Y qué más que era lo otro que iba a decir? Claro, eso de ser más relajado cuando escribo por WhatsApp, no lo hago cuando me escriben un mensaje para preguntarme por mis servicios como filólogo para realizar una tesis. Ahí sí escribo a la suprema perfección, porque imaginen ustedes qué van a decir de uno. ¿Qué van a decir de uno? Entonces, así me manejo yo. Quizás si ustedes dicen, bueno, yo por WhatsApp con mis amigos, con la persona, yo escribo siempre como es la ortografía de la Real Academia, o intento escribirlo así, perfecto, perfecto. Pero la exigencia en un contexto formal y en un contexto informal es diferente. Por eso digo, no es que hablamos mal o bien español. Usted habla mal el español o escribe mal el español, yo voy a medir si usted escribe el español mal o lo escribe bien, dependiendo de cómo lo aplique en cada situación. ¿Profe? Sí. Vieras que con respecto a eso, de los textos de WhatsApp y eso, a mí, yo era así tipo, como usted, ¿verdad? Que a veces ni ponía punto al final porque no sé, como que no la llevaba, o sea, sí tiene mucho sentido, uno al final de una oración tiene que poner punto, pero yo no lo hacía o no, nada más ponía el último signo de interrogación. Pero una vez estaba hablando con mis amigos por un grupo de WhatsApp que tenemos amigos después de entrar al primer cuatrimestre, y yo escribí sin punto y escribí nada más el último signo. Pues a un amigo muy graciosito se le ocurrió poner, ay Noemí, no es que usted está estudiando profesora de español, porque Bueno, ya. puntos.
Ya ¿por qué no tiene hace usted eso? la... Y desde ese Ya, momento yo ya, empecé a escribirle que hasta que se sienta avergonzado por haberme dicho eso, porque yo sé escribir, nada más que yo no lo hacía por, no sé, por tal vez por no verme ahí muy creída. Tal vez la gente a veces piensa que, oye, pues eso hace eso, y Carlos quiere humillarlo a uno, porque las personas a veces son así. Y lo empecé a hacer y desde ese momento yo escribo, trato, porque obviamente tampoco soy perfecta, de escribir todos los dos signos al principio y al final, el punto, siempre pongo punto, o sea, es algo así, siempre pongo punto y hay gente que no le gusta, pero yo siempre lo hago. Entonces, por eso yo empecé a hacerlo, más que todo. a esa observación que le hicieron ustedes, ya usted le puede contestar, vea, eh, según este contexto de comunicación en el que yo estoy, no es necesario escribir a como usted lo dice, así que siento, pero está equivocado. Así le hubiera dicho. Porque es que es cierto, o sea, no es inadecuado omitir los puntos. Y, o sea, sí, o sea, como yo le decía, el objetivo de la comunicación en esas redes es centralmente que me entiendan y que sea rápido y en pocas palabras. Entonces, el objetivo central, digamos. Ya si usted, no sé, va a escribir una Biblia, un mensaje de texto, supongo que para que un mensaje tan largo sea entendible hay que utilizar una buena puntuación. Pero eso de los puntos se las trae, ¿verdad? Porque a veces los puntos son tomados como los puntos final. A mí me ha pasado, los puntos y final eran una manifestación de, de enojo. Yo antes tenía una novia hace muchos años y yo sabía que cuando ella me escribía OK y con el punto al final que estaba enojada por algo. Entonces, a veces esas expresiones tienen expresan esa riqueza del idioma que tiene múltiples significados, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal de la comunicación por WhatsApp es ese. Y no hay necesidad de aplicar las reglas. Pero, como les dije, o sea, ustedes son profesores de español y por lo menos hacer un esfuerzo por escribir bien las palabras. Yo lo veo así. La puntuación no tan estricto, a menos de que sea un mensaje muy largo y ahí sí, por fuerza, hay que utilizar una buena puntuación porque si no, no nos van a entender. Escriba un mensaje de WhatsApp de 200 palabras sin un solo punto o sin una sola coma, no se entiende. Pero si es corto, no hay ningún problema. Eso sí, nosotros como profesores de español, sí debemos preocuparnos por eso, por lo menos no cometer o no escribir errores garrafales, porque no sé, a mí me pica la cabeza cuando los veo y me pongo nervioso, pero bueno, todo es un aprendizaje, todo es un aprendizaje. Una cosa es no saber porque no le han enseñado a uno y otra cosa es cuando uno tiene conocimiento y no sé, le da pereza o simplemente, bueno, no sé. Entonces estamos aquí igual para darles ese conocimiento y que en un futuro mejoren esa escritura. Ahora, por lo que veo, ya no nos va a dar tiempo de analizar las otras variantes, pero esta última es muy importante. Es muy importante, que es la pronunciación de la R. Voy a llamarlo de manera general la R tica. Es algo además, me apagan el micrófono, porfa. Es algo además muy característico de nosotros. Eso, y además a nivel morfológico, el utilizar el diminutivo tico son, me parece a mí, los dos rasgos más distintivos del español de Costa Rica. Repito, ¿cuáles son esos dos rasgos más distintivos del español de Costa Rica?
esa forma característica de pronunciar la R y el uso del diminutivo tico. ¿Cómo pronunciamos la R? Principalmente en la variante del Valle Central y la del Caribe. En lugar de decir ferrocarril, como dicen en toda Centroamérica y casi que en todo el mundo hispano, o sea, solamente en el Valle Central y en la zona del Caribe decimos ferrocarril. Y cuando yo vivía en El Salvador se burlaban mucho de mí por eso, me hacían bullying porque yo pronunciaba ferrocarril o desarrollo. Entonces, eso es uno de los rasgos característicos de la R tica, ¿verdad? Y la otra forma es... Profe, ¿y cómo lo hacían ellos? Que se burlan de usted. Yo siento que lo hice bien. No. En toda América, o sea, no es que está mal, simplemente que a nivel geográfico, en esos países, ellos pronuncian carro, desarrollo, carretera, rótulo. En todo, ustedes se fijan, en España, en México, en Nicaragua, El Salvador, en la mayoría de esos países lo pronuncian así. Solo nosotros pronunciamos rótulo, carretera. Es como africada, se llama la R como africada y no vibrante múltiple. Ahora. Pero, profe, perdón, pero ¿cuál es la diferencia? Yo tampoco la escucho, que ellos la pronuncian más vibrante que nosotros. La de ellos es vibrante múltiple. Es vibrante múltiple. Las cuerdas vocales vibran cuando uno pronuncia ferrocarril y no ferrocarril. Sí, pero por ejemplo, porque yo disculpe. ¿Cómo? No, la compañera iba a hablar. Es que cayó un aguacero aquí, entonces casi no les escucho. Dele, Windy. No, es eso que casi no la escucho, no se marca como tanto. Entonces yo le iba a preguntar al profe si es que, digamos, por ejemplo, en Bolivia, yo veo que ellos hablan tal vez como más pausado. Entonces, es ahí donde usted nota el tono de la R. Principalmente, o sea, si lo queremos ejemplificar con algún país, lo comparamos con los países centroamericanos, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Está muy marcada esa diferencia. Es porque ellos dicen como carro, con ajá, ahí nosotros y no hay carro. que ir muy lejos, hay que ir a Guanacaste, así lo pronuncian de esa manera. ¿Verdad? Otra, igual ligado a la R, hay contextos cuando usted, por ejemplo, en lugar de decir, no sé, trabajo, hay gente que pronuncia trabajo. Vea, la presidenta Laura Chinchilla es la expresidenta, que yo siempre le escuchaba esa, en lugar de decir TR en trabajo o traición, o no sé qué otra palabra con TR, tragedia, en lugar de decir tragedia, o sea que suene como otro, ¿verdad? Ella decía tragedia, trabajo, Profe, contradicción, y así lo pronuncia mucha gente también. Es parte de esa pronunciación característica de la R en Costa Rica. profe, Sí, pero yo tengo que, tengo que decirle que la verdad Chinchilla tiene un arte muy particular, porque decir infraestructura, mencionándolo así como usted lo dice, yo no sé cómo hace para decirlo. Es todo un arte, porque digamos a uno, al menos bueno, yo crecí en el campo, ¿verdad?
Ajá. y crecí rodeado de personas que dicen vamos a trabajar o Ajá. cosas así, y a uno digamos que se le pega, y cuando ya uno se va a vivir como a la joya de la Heredia o así, cuesta un poquito que se le quite. Incluso a mí, no es que quiera que se me quite, pero sí lo menciono bastante seguido. Pero sí, Sí. también tienen un arte muy particular de tener que decir infraestructura 2 veces, es bastante complejo. ¿No? Es un arte. Y un arte, además un arte de una mujer política, o de una política en realidad, de una persona política, porque seguramente lo hace pensando en, no sé, en tener la simpatía de la gente humilde o la gente del campo, ¿verdad? Siendo ya uno más malicioso en cuanto a las intenciones que ella podría tener o lo que busca en sus discursos. Pero bueno, lo que quiero decir, otra cosa muy importante que usted acaba de decir, que usted dice que no quiere que se le quite, no, y justamente a eso me refiero, es parte, ese tipo de pronunciaciones es parte de nuestra identidad, claro, como les dije, en, quizás en contextos muy formales, sí es bueno que utilicen mejor la variante más culta, pero sí, ya en otras situaciones es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra identidad. Ahora, en cuanto a la variante morfológica, yo voy a identificar dos aspectos que nos va a caracterizar, o sea, que tiene que ver con la gramática. En lo morfológico voy a destacar el uso de las formas de tratamiento, en primer lugar. ¿Cuáles formas de tratamiento? Hay 3 formas de tratamiento. O sea, cuando hablamos de formas de tratamiento, quiere decir la manera en que nos referimos o la manera en que tratamos a alguien más. Cuando yo trato de tú a alguien, tú cómo estás, eso es tuteo. Cuando yo utilizo el usted cómo está, eso es ustedeo. O cuando yo le hablo a alguien de vos tenés hambre, voceo. En Costa Rica, a nivel de variedad morfológica relacionada con las formas de tratamiento, las más comunes, las más costarricenses son el voceo y el ustedeo. El ustedeo se utiliza en contextos formales, pero también donde hay mucha confianza. Y también, y bueno, el voceo se utiliza en determinados lugares. En el Valle Central y en Guanacaste. Acá, en la zona del Caribe, no hay tanto, la gente casi no habla de vos, ni escribe de vos, muy poco. Es más, en el Caribe es el usted principalmente y algunas personas que utilizan el tuteo. Y la otra característica es el uso del diminutivo tico en algunos adjetivos. En lugar de decir chiquito, chiquitico, en lugar de decir bonito, bonitico. Por eso nos conocen en el mundo como ticos. Ticos, ¿por qué? Porque abusamos del diminutivo tico. Esto habría que actualizarlo un poco porque yo creo que ya no es tan frecuente. Me parece a mí que ya la gente no utiliza tanto esos diminutivos. Claro, las personas ligadas quizás al campo o de una edad un poco más alta sí lo suelen utilizar, pero como algo que nos uniforme a todos o que nos identifique a todos, yo no sé. Pero por el momento, eso se ubica también dentro de la variedad morfológica. Ok, vamos a ir a las últimas dos, que son la variedad léxica y la variedad semántica. Quiero que establezcan una diferencia. Vamos a ver. Cuando hablamos de lo léxico, quiere decir las palabras propias, originarias de nuestro español. Ahí entran todos los costarriqueñismos. Las palabras casi que solo se utilizan en Costa Rica, que nos caracterizan a nosotros. Por eso
en la variedad léxica, les recomiendo estudiar el diccionario de costarriqueñismos, porque ahí están todas. Ahí están todas. O bueno, la mayoría. En el plano semántico, quiero que entiendan esta definición que es muy importante. Lo semántico remite a los dobles sentidos, los dobles significados, los significados ocultos que tienen las palabras. Por ejemplo, una frase como decir atravesar el caballo, el significado normal, el significado de diccionario o el significado obvio de esa frase de atravesar el caballo, ¿a qué nos remite? A que alguien ponga un caballo en medio de la calle y la gente no pueda pasar. Eso es el significado básico de ese término. Pero si yo me refiero a lo semántico, ¿qué nos quiere decir cuando yo digo atravesar el caballo? Que le va a estorbar. Ok, entonces lo semántico es eso. Son los dobles significados o triples significados, los significados subliminales, digamos, ocultos, o sea, los significados que van más allá de lo que es y que establecen los hablantes del mismo idioma. Vean el ejemplo que está ahí, cachos. Los cachos, el significado de diccionario de la palabra cacho son los cuernos que tienen los animales. Ese es el significado de diccionario. Ahora, desde la variedad semántica, ¿qué otro significado puede tener la palabra cacho o cachos? Infidelidad. Infidelidad, traición. Infidelidad, perdón. O también hay gente que utiliza, voy a ir a comprarme unos cachos. De hecho, que hay una tienda que se llama Cachos. Y el otro significado, el significado es de la variedad semántica de cachos, que son los zapatos. Profe, también hay un pan. Ah, bueno, también, sí, también. Entonces, eso es la variedad semántica. Pero eso es de acuerdo al contexto que se esté hablando en el momento, ¿no? No, eso es de acuerdo con la creatividad de las personas que le dan otro significado alejado al significado de diccionario. Y que lo semántico es lo que nosotros podemos estudiar como parte de esa riqueza del lenguaje, esa capacidad que tenemos los ticos de crear con el idioma. Por ejemplo, en el plano semántico, la expresión "qué guava", desde el punto de vista del diccionario, uno puede pensar que es, no sé si es una fruta o algo así. ¡Qué guava! O sea, que yo me estoy sorprendiendo de ver una fruta muy abundante. Pero del diccionario, del significado desde el punto de vista semántico, ¿a qué se refiere el término guava? Ay, profe, ya iba a decir que jeta, pero es igual. Sí, es lo mismo. Qué suerte, qué suerte, qué coincidencia. Eso mismo. Profe, pero ese qué guava también puede ir en variedad de léxicos, porque eso, digamos, qué guava lo utiliza uno aquí en Costa Rica. Lo puede meter ahí, ¿verdad? Exactamente, también. Comparte eso. Bien, quedamos hasta aquí. Hay varios usos aquí, ¿verdad? Quedamos hasta ahí, así que estudien bastante. Vamos a ver para que sepan qué es lo que entra en el examen. Todo lo que hemos visto después del primer examen. O sea, las 4 fases. Es básicamente las 4 fases. El español de América y el español de Costa Rica. Eso es lo que entra en el examen.
Profe, ¿y cuándo lo hacemos? ¿La otra semana? Sí, me lo pueden entregar tipo, yo voy a dar una fecha de cierre que seguramente es como a esta hora. Ah, pero ¿cuándo nos los da usted? Seguramente el miércoles por ahí. Ah, bueno, excelente. Yo les Profe, aviso. una consulta. Y Sí. el portafolio, para entregar el portafolio de estudio, ¿usted va a habilitar algo o nada más lo pasamos por Teams? Voy a habilitar también una Profe, y la otra tarea semana ahí. hay que conectarse. No. Ya nos despedimos este cuatrimestre con esta clase. Espero que hayan disfrutado, espero que hayan aprendido algo. Y si no, y si quizás no me entienden o se les haya dificultado un poco el curso, pues me disculpo de antemano. Quizás no hice mi mejor esfuerzo y para las próximas ocasiones voy a intentar dar el máximo de mi persona, pero de corazón, yo en lo personal he disfrutado bastante con los aportes de ustedes y con la dinámica de la clase. Profe, Moodle va a habilitar, ¿verdad? No, Teams. Profe, muchas gracias. Excelente las lecciones, aprendí un montón y me gustó mucho la de hoy también. Estuvo muy, bueno, aprendí demasiado. Muchas gracias. Chao, porque Bueno, nos espera hasta la luego. próxima clase. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chao. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, ok, chao. Bueno. Chao.